Buenos días, queridos hermanos. En la vida cotidiana usamos mucho la palabra nivel y siempre por ejemplo, para los cambios de la altura, eh, usamos el agua, ¿no? Para poder sacar el nivel. Bueno, los que trabajaron en construcción saben que el nivel del agua nos ayuda a nosotros a poder hacer las cosas que estén en forma horizontal perfecta. Hoy en día usan el láser, ¿no? Pero antes, cuando éramos pobres, usábamos el agua y el agua es un elemento que nos va a ayudar siempre para saber el nivel en cualquier lugar donde estemos. Es decir, también, si hablamos de nivel, cuando compramos últimamente en el súper, cada uno de los alimentos que compramos, por ejemplo, los fideos, la leche, tienen distintos informes abajo con letras pequeñas, no sé si se pusieron a ver, dice información nutricional, dicen, y muestran todos los niveles que hay sobre cada uno de los componentes que tienen esos alimentos. Entonces se usan los niveles como tipo escala para ver cuál, bueno, si vos tenés alguna, por ejemplo, alguna dieta especial, tenés que fijarte en eso porque puede ser bueno o puede ser dañino para la salud. Entonces podemos decir que el nivel se usa también en la escuela. Uno dice, bueno, ¿en qué nivel está? Dice, bueno, está en nivel preescolar, está en primer nivel, segundo nivel, algunos están en tercer nivel. Sea como fuere, podemos decir que estamos acostumbrados a este término y especialmente cuando tenemos que definir, por ejemplo, una jerarquía. Decimos, bueno, esta persona está en un nivel superior al mío. Yo tengo que estar sujeto. Por ejemplo, los militares tienen al general que está sobre todos, ¿no? Y el que es soldado solamente no puede tomar decisiones si no está sujeto a las órdenes que le dan de arriba, los niveles superiores, las jerarquías. También, bueno, acá en Jujuy se nota claramente los niveles económicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasaba por los tipales, decía, ahí está el muro de la discriminación, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero muchas veces los barrios que tienen un poquito más de plata hacen como un alambrado grande, ponen muchos árboles ahí para que no se vea del otro lado, y entonces eso define un nivel económico superior, ¿no? Yo tengo más dinero, tengo más posición, ustedes no tienen lo que yo tengo. Entonces se separan por niveles. Entonces uno dice, bueno, si vas a tal barrio, no, es un barrio de nivel bajo, nivel económico bajo, nivel social, nivel cultural. Se usa mucho el nivel, también ustedes que, los jóvenes principalmente y los adolescentes, para los videojuegos. Ha alcanzado un nivel alto, ¿no? El que está muchas horas ahí frente al monitor o frente al celular. Y bueno, podemos decir que tiene una fama de ser una persona que pasa distintas pruebas. Es decir, que el nivel está en todos lados. Y está en la Biblia también. También está en la Biblia. Pero también otra palabrita que se usa muchas veces es la administración. Y más últimamente cuando estamos en un clima de elecciones. Yo encontré una definición cortita de administración que puede ser cuestionable, pero tiene las siguientes palabras esta definición. Dice, la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Otra vez, la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Es imposible lograr una buena administración sin implementar estos 4 pasos.
ya que esta es la base fundamental de la administración. La administración es la forma de estructurar y operar un organismo social. Y bueno, seguramente nosotros en este tiempo de elecciones estamos viendo quiénes van a administrar los recursos de nuestro país. Y algunos creen que si tenemos un buen administrador, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos creen así? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Sí, si cambia la administración, va a mejorar las cosas. Pero algunos dicen que no se trata tanto de la administración que esté fallando, sino de que hay que dejar de robar. Ese es el tema. Porque por más que vos administres bien, si alguien roba, nunca las cosas se van a mejorar. Bueno, ese es otro tema que no lo vamos a ver esta mañana, pero los dos términos, el nivel y la administración, son cosas que juegan alguna constante en la Biblia, porque se habla de nivel de espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, ese hermano dirigió con un alto nivel la reunión, ¿no? Alguno puede decir, ese hermano tiene un alto nivel de conocimiento bíblico. Bueno, los evangélicos también, principalmente los bautistas, se caracterizan por la administración, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, las demás denominaciones, los demás pastores siempre nos ven a nosotros como los mejores en la parte administrativa. Entonces, las dos cosas giran alrededor del pasaje que nos toca ver en esta mañana. Es un pasaje muy difícil, ¿eh? No crea que va a ser fácil. Lo leí 11 veces en distintas traducciones para poder entenderlo y todavía tengo algunas preguntas para él. Yo creo que cuando hay pasajes como estos, lo mejor es tratar de rescatar las enseñanzas prácticas para vos y para mí. Entonces, vamos a ir inmediatamente a Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Es tan complejo este pasaje que podríamos escribir un libro solamente de los versículos que vamos a ver en esta mañana. Por eso vamos a tratar de ver qué hora es para no pasarme con el tiempo. Son las 10 en punto, para los que dicen que me paso con la hora, ¿no? Son las 10 en punto. Si alguien me avisa cuando sean las 10:30, vamos a andar bien. Son una alarma o alguien que hace un lenguaje gestual así, ¿no? Porque yo puede ser que este tema me apasiona a mí. Ahí ya están mostrando. Ustedes saben que este tipo de pasajes a mí es mi debilidad y lo voy a admitir públicamente. Todos estos pasajes, todas estas parábolas, especialmente todo lo que gira alrededor de Mateo 24, es mi mejor nivel. Hablando de nivel. Bien, dice Lucas capítulo 12, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere que en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, a grandes rasgos,
vamos a describir que aquí se habla por lo menos de 3 niveles. Ya sabemos que los niveles marcan un cambio de altura, un cambio, podemos decir, en jerarquías, que no tenemos que pasarlo por alto, porque eso es la llave, o podría ser la llave que nos abre la puerta de entender este pasaje, para entender este pasaje. El primer versículo, el 42, dice, y dijo el Señor, ¿no? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Ahí está hablando del alto nivel, un nivel altísimo. ¿Por qué? Porque dice, su Señor lo pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Y hay una recompensa para ese nivel altísimo, para ese privilegio. En primer lugar, cuando su Señor venga, dice que como premio lo va a poner sobre todos sus bienes. ¿Qué tal? Entonces tenemos un nivel altísimo que involucra a una persona que es seleccionada para estar sobre todo la administración, o sea, el planificar, organizar, dirigir y controlar los bienes de otra persona que va a volver. Ahora, hay un bajo nivel, versículo 45. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, ahí encontramos un bajo nivel. Es decir, es una persona que ha recibido una responsabilidad cuantiosa, grande, pero en determinado momento decide administrar mal. Decide hacer lo que su corazón, interesante el versículo 45, ayer con los adolescentes de 18 hectáreas veíamos el corazón. El corazón tiene 3 válvulas y en este caso encontramos que en una de esas válvulas este siervo dice, mi señor tarda en venir. Él piensa en su corazón. ¿Que el corazón tiene neuronas? Sí. Para la Biblia y en muchos resultados de investigaciones se ha descubierto que hay neuronas. Interesante. Algunos creen que solamente en el cerebro. Ahora, él dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ese es el pensamiento original que va a dar una acción, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, formarás un carácter. ¿Sí? ¿Sabían eso o no? Son cuatro pasos. Ahora, el pensamiento original de este hombre es, mi Señor tarda en venir, se tarda. Y a partir de eso empieza todo lo que sigue. Pues bien, ahora encontramos que va a haber una represalia. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. En otra traducción dice, le hará pedazos. En el griego significa algo mucho más que duramente. Y le pondrá con los infieles. Y le arrojará, dice en otro pasaje, ¿no? Pues bien, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, hay una represalia. Recibirá muchos azotes. Algunos creen que el versículo 47 y el 48 están de otro mensaje de Jesús. Está pegadito ahí que Lucas hizo como una fusión, como hacen los músicos, juntan 2 canciones, ¿no? Y que uno no sabe que lo va a hacer. Bueno, cuando uno lo lee se va a dar cuenta que hay como un quiebre ahí. Es como que el versículo 47 y 48 están sobre otro tema o de otro mensaje. No lo sabemos. La cuestión es que también es un bajo nivel porque este administrador no se preparó y lo peor, él conocía la voluntad de su patrón.
la represalia, recibirá muchos azotes. Es curioso que este no es uno que comienza a pensar, mi Señor tarda en venir. No es uno que dice, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, violencia de género, bueno, y a comer y beber y embriagarse. ¿Qué tal? No es alguien que piensa así. Es alguien que solamente, fíjense bien, conoce la voluntad de su Señor, pero no actúa en consecuencia. Entonces, cuando venga su Señor, recibirá muchos azotes. ¿Hay un nivel medio? Sí. Hemos visto el alto nivel, el que hace como su Señor quiere. Está el de bajo nivel, el que hace como su Señor no quiere, sabiendo. Ahí también tenemos un paréntesis. Hay uno que aparte de hacer lo que el Señor no quiere, se dedica a un libertinaje. Y en último está justamente la persona que, como dice el versículo 48, el que no conoce, dice, más el que sin conocerla, o sea, sin saber lo que Dios, perdón, sin saber, ya me estoy anticipando, sin saber lo que su patrón quería, hizo cosas dignas de azotes. Es decir, este es una persona que no sabía qué es lo que quería su patrón. Él hizo como pudo, como se imaginó, como se le ocurrió. Se le ocurrió mal. ¿Por qué? Porque recibirá azotes, pero será azotado un poco menos. Hay 3 castigos aquí. Uno, será hecho pedazos. El otro, será azotado mucho y el último será azotado poco. Y hay una sola recompensa, ponerlo sobre todos los bienes. Hasta ahí podemos decir que esto es básicamente lo que dice esta parábola. Por decir esto nadie va preso. Jesús puede enseñar tranquilamente delante de un montón de fariseos que están esperando que diga algo en contra del sistema religioso, de la religión oficial, o algo en contra del Imperio Romano para castigarlo duramente, para justiciarlo a él. Pero él, por decir esta enseñanza, no pasa nada. Pero nosotros sabemos que debajo de esta enseñanza hay un montón de cosas para ver. Primero, tenemos que ver qué dice arriba y qué dice abajo. Siempre es una ley bíblica para interpretar correctamente. Y el capítulo está compuesto por varias parábolas y arriba habla lo que no predicó el pastor, que le dimos el pasaje para que predique el domingo pasado, que es el siervo vigilante, versículo 35 al 40. Es una persona que está atenta a la llegada de su Señor. ¿Sí? Y el versículo que sigue habla justamente de problemas por causa de creer en Jesús. Versículo 49 en adelante. Habla de división entre familias, entre familiares, mejor dicho, y también en grandes discusiones por causa de Jesús. Entonces, podemos decir que tanto el pasaje que está arriba como el que está abajo está hablando a un pueblo en especial. Fíjense que la Biblia nos muestra de siervos. Hoy en día no hay siervos, que yo sepa. Es decir, bueno, vas y te compras un esclavo en la feria y lo traes para que administre tu casa. ¿No? Entonces, fíjense que el contexto nos muestra que el siervo, la persona que administraba, o el esclavo, era una persona que tenía que sí o sí cumplir a rajatabla lo que se le pedía. Interesante que en la cultura judía esto era válido y en la romana también. Pero hoy en día no hay cosa semejante. Hoy si vos querés tener un administrador, tenés que contratar a uno, tenés que acordar con alguien y tenés que darle también los privilegios que merece. Ahora, fíjense qué interesante que el contexto de este pasaje a nosotros nos muestra
una verdad que tenemos que tratarla con pinzas en esta mañana. En primer lugar, ¿por qué? Porque no es algo para nosotros, podemos decir, como iglesia. Jesús está hablando a otro auditorio. Está hablando a un auditorio israelita. Está hablando a un auditorio israelita. La iglesia todavía no existía. No va a encontrar a la iglesia allí. No había iglesia. Había sinagogas. Había judíos que estaban celosos de la ley de Moisés, como los fariseos que estaban escuchando este pasaje. Y había discípulos, todos judíos. Entonces, el contexto a nosotros nos muestra que Jesús no está hablando específicamente a la iglesia. Cuando hay pasajes así en la Biblia, tenemos que tener muchísimo cuidado de no interpretar mal. Y tenemos que sujetarnos solamente a los principios que podemos rescatar morales para nuestra vida. Y no decir, esto me promete a mí, porque no me está prometiendo a mí. O esto me está diciendo a mí, no me está diciendo a mí. Está diciéndole al pueblo que estaba en ese momento escuchando la enseñanza de Jesús. Así que grábese bien en la cabeza, este es un pasaje que hay que tomarlo con pinzas. Pues bien, entonces el contexto nos muestra a nosotros algo básico. Está hablando a un pueblo que no es la iglesia, no es una carta escrita para la iglesia. Hay un tipo de evento, podemos decir, que menciona todo el capítulo. Esto también está en Mateo 24. ¿Sí? Si ustedes lo buscan en Mateo 24 lo va a encontrar. Todo está dando vuelta en la venida de Jesús a la tierra. Ese es el contexto. Es la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, encontramos que este pasaje está dentro de ese contexto. Está mostrando qué está esperando el Señor para cuando Él ponga sus pies, ¿dónde? En Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Pues bien, habla de su venida, habla de su trono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos el reinado o la venida de Jesús, la segunda venida habla de Jesús como un rey. Entonces, ¿todo el pasaje gira alrededor de esto? Sí. Todos los pasajes que están en esta parte de la Biblia están hablando de la segunda venida del Señor, de su reino y de los juicios que va a haber. ¿Distintos juicios? Sí, hay distintos juicios. Pues bien, todo esto es muy interesante. Pero cuando nosotros analizamos el pasaje, no solamente tenemos que verlo en la manera contextual. Este pasaje, por ejemplo, dice varias cosas que hay que ver si son simbólicas o son, podemos decir, literales. Porque si es algo simbólico, tenemos que encontrar qué simboliza. Y si es algo literal, tenemos que tomarlo de la manera correcta, sin forzarlo, ni introducir conceptos dentro del mismo. Pues bien, la Biblia nos muestra que habla de un mayordomo, o sea, de alguien que administra. Eso dice la Biblia. Entonces, si hay alguien que administra, podemos decir o preguntarnos quién es ese administrador. Hace ratito decíamos que no puede ser la iglesia porque la iglesia no existía. La iglesia empieza en Pentecostés. Faltaban muchos años para que eso pase. Entonces, si no es la iglesia, ¿quién es? Es Israel. Sí, sin duda sí. Entonces, es como que Dios le está dando a ese pueblo un privilegio que a nadie le dio. Ni a Bolivia, ni a Chile, ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Rusia, ni ningún país del mundo le ha dado el privilegio que le dio a Israel. ¿De qué? De administrar las cosas del Señor. Tenemos la Biblia, que no sale de ninguno de los países que dije, ni ninguno de los otros países, sino que la Biblia sale de Israel. Todos los profetas salen de Israel.
el reloj del mundo está en Israel. Es decir, lo que pasa en Israel va a determinar todo. El Mesías no era argentino, no, como dicen algunos, no, el Mesías es de Israel, es judío. La Virgen María era judía, José era judío, todos eran israelitas. Entonces, encontramos que ese alto nivel que se le dio a este pueblo, ¿cómo lo tomó Israel? Bueno, aquí muestra que hay una diferencia cuando Jesús venga a la tierra. ¿Qué va a encontrar en estos israelitas? Bueno, va a encontrar varias cosas. Una, que va a haber algunos que van a estar preparados para el encuentro y hay otros que no. ¿Sí? Va a haber personas del pueblo de Israel que van a estar preparados y hay otros que no. Esa es la idea que da vuelta por todas las parábolas. Por todas las parábolas que vamos a ver. Ahora, hay algunos que van a estar, podemos decir, medianamente acercados, pero no firmes como Dios quiere. Entonces el juicio, podemos decir, la recompensa o la represalia va a estar en la segunda venida de Jesús. Bueno, Apocalipsis dice, ¿no?, que van a pedir que los montes los cubran y van a hacer lamentación todas las naciones. ¿Por qué? Porque viene el Señor, viene nuestro Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que tomarlo de esta manera, literalmente? ¿Por qué? Porque el Señor no viene a la tierra a encontrar a su iglesia, viene con su iglesia. La Biblia muestra de que en el cielo se realizan varios eventos, uno de ellos es las bodas del Cordero. Entonces el Señor viene con su esposa y viene, dice que a nosotros se nos dio el privilegio de hacer estos juicios. Vamos a juzgar a los ángeles, vamos a tener tronos, vamos a estar, como dice en Apocalipsis, vamos a estar conmigo en mi trono. O sea, la iglesia tiene una posición especial dentro de todo esto. Nosotros venimos más bien a juzgar que a ser juzgados. Entonces, Israel, ¿cómo va a estar en la tierra? Va a estar, como dije recién, en un alto nivel o en un nivel bajo. En un nivel bajo. Ahora, todo esto que nos muestra la palabra de Dios en este pasaje, si lo observamos de acuerdo a lo que dicen la enseñanza de otros pasajes, o sea, las doctrinas básicas, vamos a tener en cuenta que el trasfondo de todo este pasaje gira alrededor de un mensaje del Mesías hacia el pueblo del cual él espera una respuesta. Las profecías decían de que iba a haber 70 semanas determinadas para Israel. Bueno, y en la última semana el pueblo de Israel va a hacer, podemos decir, la mala elección de poner a un hombre que va a estar sobre todo. Esa persona va a ser el anticristo. La Biblia habla de que va a tener el control sobre la humanidad y va a poner un nuevo orden mundial en el cual las personas van a poder hacer exactamente lo que dice el versículo, fíjense, el versículo 45. El diablo va a decir que dar rienda suelta a nuestras pasiones no es algo malo. No hay que restringir nada, está todo bien y se puede uno dedicar a estas cosas sin tener ningún problema. La gente le va a creer. Fíjense que la Biblia nos muestra, dice, el pensamiento original, mi Señor tarda en venir. Esta es la enseñanza de los falsos maestros de los últimos tiempos. El Señor tarda en venir, no pasa nada, no va a pasar nada, está todo bien. Mirá, ¿cuándo dijo que iba a venir? Y mirá, ya es el año 2023 y no pasa nada. Podés vivir tranquilo que estás asegurado. Entonces, ¿Israel conoce la Biblia? Sí conoce la voluntad de Dios. Pero en este caso se dedica al libertinaje. Y hay un caso que también no es tan podemos decir, tan extremo como el que dije, pero está en el versículo 47. Dice, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¿Israel tiene que prepararse? Sí.
tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar a su pueblo para entregarle lo que prometió. Ustedes saben que Dios le prometió a Abraham, a David, le prometió la tierra como herencia. Entonces Él viene a cumplir con su pacto. Y el que ha hecho el pacto, el que está esperando, tiene que cumplir las condiciones. Para cumplir las condiciones va a haber o va a existir un juicio en el cual va a haber un juez que va a ser Jesús con la iglesia y todas las naciones. En este caso, Israel, conociendo la Biblia, no hace, ni incluso hoy hace las cosas que dice en ella. Y en el versículo 48 habla de los demás, los que no conocen, los gentiles, las personas que no son parte del pueblo de Israel, pero están también en la tierra cuando el Señor viene. Hace ratito los músicos veían que eran las 9, 9:05, 9:10, y no había nadie. Entonces alguien por ahí dijo, el Señor vino, ¿no? Y nos hemos quedado nosotros solamente. Bueno, puede suceder algo así, ¿no? No sé por qué cada vez venimos más tarde, quizás es un mensaje subliminal para que los diáconos vean el horario de la reunión o algo así. Ni en el Zoom estaban, ¿no? Esta mañana. Qué bárbaro. Parecía, ¿no? Como un rapto, un sustito. Pero en este caso encontramos que el Señor va a venir en el momento, va a ser como una sorpresa, como algo inesperado. Inesperado. Dice la descripción del maestro. Vendrá el Señor de aquel, versículo 46, en el día que ¿qué dice? No espera. Y a la hora que no sabe. ¿Y cómo hará? Lo hará pedazos, dice, ¿no? Le castigará duramente. Israel, siempre podemos decir que toda la Biblia hay un encuentro entre Jehová e Israel. Hay es como dos enamorados, ¿no? Que están constantemente en una discusión. Si ustedes leen los profetas, es como que Jehová no sabe ya qué hacer para que Israel cambie. Dice en Jeremías, te sacaré el corazón de piedra y te pondré un nuevo corazón. A la iglesia no le dice eso. A la iglesia lo hacen hacer de nuevo. A Israel le saca el corazón y le va a poner un nuevo corazón porque no hay otra solución. Interesante las diferencias entre los dos pueblos. Es como que Dios sigue esperando que su pueblo cambie. Y ahí sacamos un principio para nosotros también, ¿no? Ya lo vamos a decir más después o más adelante. Cuando pensamos en que el Señor no se va a arrepentir, que Dios no es hombre para que mienta, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, que Jehová no cambia, que es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, es decir, Dios no va a cambiar. Así está determinado que va a ser. El Señor ya le ha dejado a ese siervo la administración de sus bienes. No lo dejó a la iglesia, se la dejó a Israel. Israel tiene, podemos decir, la tarea de administrar las cosas de Dios hasta que Él venga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Según lo que muestra el pasaje, va a haber una parte que van a ser recompensados, pero hay otros que van a ser castigados duramente. Fíjense el peligro de creer que esto es para la iglesia. Si el Señor tendría que venir hoy y hacer esto con la iglesia, estaríamos hablando que algunos van a ser hechos pedazos, ¿no? Imposible. Es como pensar una locura totalmente, porque nadie hace pedazos a su esposa. La iglesia es la esposa de Jesús. ¿Se da cuenta? Dios no se va a llevar la mitad de su esposa, no, se va a llevar toda su esposa. Es decir, cuando usted creyó en Jesús, usted es salvo. Usted es salvo y esa salvación la tiene para siempre, pero Israel no. Israel, uno es judío si tiene papá judío, abuelo judío, una genealogía interminable. ¿Se da cuenta? Entonces,
hay una diferencia enorme en este pasaje que muestra que cuando venga el Señor y encuentre a su pueblo de Israel adorando al anticristo, obviamente que va a responder con el juicio, y en este caso fatal. O sea, va a ser algo desencadenante. Históricamente, podemos decir que la base histórica que nos proporciona este pasaje es de la segunda venida, por donde lo veas. El Señor, es obvio que el Señor del pasaje es el mismo Señor que viene, que se va, que se fue y que va a volver. Es un hecho histórico que aún no sucedió, pero que sí va a suceder en el futuro. Ahora, con todas estas cosas encontramos que la Biblia nos deja un dato de que la vida no es que se termina con la muerte, sino que sí o sí necesitamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. En este caso, los israelitas tienen una doble, podemos decir, responsabilidad delante de Dios para cumplir y hacer cumplir la ley de Moisés, como dice la palabra, y en especial, creer en Jesucristo como su Salvador. Algunos lo van a hacer. Dice la Biblia que van a salir por el mundo para testimonio a predicar el evangelio del reino a todas las naciones, y estos van a ser de las 12 tribus de Israel. Dice el número incluso. Y dice su condición sexual, van a ser vírgenes. Y dice su género, van a ser hombres. ¿Se da cuenta? Y dice el número, 144,000 predicadores. Y dice también cómo van a terminar decapitados por la bestia. O sea, son muchos datos que se dan. Es decir, no todo Israel está en la misma, podemos decir, de ser irresponsable que en cuanto a Dios. Algunos van a creer en Jesús en los últimos tiempos, y es más, hoy en día hay unos judíos mesiánicos que están haciendo todas las cosas para que la gente crea que Jesús es nuestro Salvador mesiánico. Pues bien, la Biblia está llena de todas estas cosas. Ahora, ¿quién es el mayordomo? Ya sabemos, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Cómo puede actuar este mayordomo? Puede actuar con responsabilidad, ser un buen administrador, actuar de acuerdo al nivel al que fue llamado, o puede hacer lo contrario. Encontramos que Cristo es el Señor. El pasaje nos muestra que es alguien que se va, como lo hizo, pero va a volver, como todavía no ha sucedido. Fíjense qué interesante que cuando nosotros pensamos en la obra del Espíritu Santo en este pueblo, tiene que ver con algo, podemos decir, externo, a diferencia de la iglesia. La Biblia nos muestra que nosotros somos hijos de Dios, y en el momento en que creemos en Jesús, ¿qué es lo que sucede? Somos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Así dice Efesios 1, 13 y 14, ¿sí o no? Habiendo oído, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, bien jujeño, recibieron, ¿no? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual, aclara Juan, versículo 13, no lo leemos al 13 nunca, dice, no es por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Dios produce un parto espiritual. Entonces, en Israel no. Israel es completamente lo contrario. Los israelitas, cuando vemos el tema de los profetas, ellos recibían el Espíritu Santo y se iban. En los tiempos de ley venía el Espíritu Santo y se iba. Estaba temporalmente, no era morada fija. Y en cuanto a ser judío, sí es de voluntad de carne porque uno se casaba con un israelita y tenía un hijo que era israelita y judío. Hasta el día de hoy es así. Ahora, cuando encontramos el tema de la salvación en este pasaje, ¿cómo es la salvación aquí? ¿La salvación es por obras? No, Señor, nunca es por obras la salvación. La salvación es por gracia siempre. Es decir, Jesucristo dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿sí? ¿Verdad o no? Sí.
La Biblia dice que no es por obras, porque por gracia sois salvos. Ahora, todo esto se reduce a que esta gente va a recibir premios y va a recibir también su merecido en el caso de la salvación. El judío que cree en Jesús, el que se prepara para su venida, va a ser recompensado grandemente, y el que no va a ser lanzado al lago de fuego. Eso es para todas las personas, incluso para nosotros. El que cree va a recibir recompensa y va a recibir también el cielo, pero acá hay una diferencia. Le explico cuál. Fíjense especialmente en el versículo 44. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Va a darle todo lo que le prometió a Abraham, a David y a todos los patriarcas que todavía Israel no ha recibido. Será llena la tierra de su gloria. En cambio, a la iglesia no le dice eso. Cuando vos recibís a Jesús, dice que nosotros estamos sentados con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. O sea, nuestra tierra, podemos decir que estamos de paso por la tierra. Somos peregrinos. Israel no. Israel tiene que reinar en la tierra. Y la capital del mundo va a ser Jerusalén. Ahora, Jesús va a entrar por la puerta de oro, y como está el cuadro atrás, ¿no? Va a venir con sus ángeles y va a reinar en Jerusalén, como dice la Biblia, 1000 años. Tremendo. Nosotros como iglesia vamos a venir con Él a disfrutar de todo esto. Israel va a recibir la tierra y van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento y todo va a ser hermoso. Todo va a ser hermoso. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, te pondré sobre todo mis bienes. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del pecado? En primer lugar, el pecado está en Israel y está en nosotros también. Pues bien, ¿cuál es el pecado aquí? El pecado de no estar preparado para el encuentro con el Señor. Y ahí sale otro principio para nosotros que después lo vamos a ver. Si Israel no está preparado para el día en el que igual Jesús viene, va a recibir la represalia. ¿Y habla de niveles de castigo? Sí. Más tolerable será este castigo. La Biblia está plagada. Hendrickson se dedicó a tocar todos los pasajes, y me los hizo leer de cabeza, ¿no? En los cuales muestra los niveles de castigo en el juicio final. Impresionante. No lo vamos a ver ahora, si no nos van a echar de la iglesia por el tiempo. Pero hay niveles de castigos. Acá se refiere, por ejemplo, a que hay un siervo que empezó a golpear a las criadas, empezó a beber, empezó a pensar de que su amo tarda en venir. Ese va a tener un castigo diferente al otro, a que conoce la voluntad de Dios pero no lo hace. Y muy diferente va a ser aquel al que sin conocerla, por ejemplo, los que no son judíos, que van a estar en la tierra, van a recibir algunos azotes. O sea, hay niveles de castigo. Niveles de castigo. Para nosotros como iglesia, mis queridos hermanos, ¿qué nos queda de todo esto? En primer lugar, nosotros no somos llamados siervos. Ya no os llamaré siervos. Los he llamado como amigos. ¿Y quiénes son los amigos de Jesús? Ustedes serán mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El estar afuera de este pasaje no me hace más que pensar en que tenemos un privilegio de bien jujeño, alto nivel. ¿Sí? Porque si ellos tenían un privilegio, nosotros tenemos un gran privilegio de ser morada del Espíritu Santo. De a pesar de no ser parte del árbol, nos injertaron en él. Y como dice Marcos Vidal en una canción por ahí, ¿no? Y he despertado en el redil y no sé cómo. Yo,
el hippie de cabello largo que era una bala perdida? Sí. Ahora, hablando la palabra de Dios. Pero si su papá no era pastor, era un hombre que, si ni siquiera tiene apellido de Israel, nada. Sí, te sacó de ahí y te insertó en el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Un alto privilegio tenemos también. Si queremos jugar con los principios o a buscar principios, ¿qué privilegio recibiste de parte de Dios? Si pondríamos una especie de tomografía espiritual, ¿el Señor te ha dado talentos? ¿Sí o no? Sí. ¿Te ha dado dones espirituales? ¿Sí? ¿Te ha dado la comida diaria? Sí. ¿Tenés dónde vivir? Sí. ¿Tenés abrigo? ¿Sí o no? Bueno, ahora está haciendo un poco de calor, pero cuando hace, es decir, ¿nos ha dado las cosas básicas para poder sobrevivir? ¿Sí o no? ¿Sabes que mucha gente no lo tiene? ¿Tenés 2 ojos, 2 piernas? ¿Podés pensar? Sí. O sea, tenés un montón de privilegios que Dios te ha dado. A pesar de que te sacó del mundo así todo abollado, tenés un montón de cosas para dar. Y Dios va a llegar a encontrarte. La pregunta es cómo te va a encontrar. Porque el pasaje termina con un principio tremendo. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, versículo 48, vamos al 48, dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿qué dice? Leamos todos juntos. Mucho se le demandará. Y al que mucho le haya confiado, más se le pedirá. ¿Te ha dado un buen nombre en esta sociedad? Algunos sí, son famosos, lo conoce todo el mundo. ¿Te ha dado un título, una profesión? Algunos tienen títulos. ¿Te ha dado fama en esta sociedad? Sí. ¿Un prestigio? Todos esos privilegios te lo ha dado Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Al que más se le da, ¿qué? Más se le pedirá. Es como que debajo de todo el pasaje, ¿no? Hay una idea de que si vos ganas más tenés que pagar más impuestos, aunque no te guste escuchar esto. Pero esa es la idea, en el griego anda esa idea. No vamos a entrar en ese tema. Es como que el mayordomo que tiene mayores ingresos, en términos comerciales, cuando venga su señor, su jefe, va a exigir que él rinda lo que su nivel tenía que rendir. Entonces, trasladándolo a nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo con esos privilegios? Con esos talentos. ¿Los estamos usando para el mundo? ¿Estamos dedicándolo para llevar una vida disipada? ¿Estamos usándolo para... Fíjense lo que le va a pasar al israelita, no al creyente, ¿no? Al israelita. Lo haré pedazos, dice acá. ¿Es el mismo Dios? Sí. Bueno, si a mí, por ser hijo, Él me tiene un privilegio especial y me dice, bueno, vos sos mi hijo. Pero ¿qué hace Dios cuando sus hijos no le obedecen? ¿Qué hace un padre perfecto? ¿Qué hace un buen padre cuando su hijo se porta mal? Le disciplina. No esperes que la iglesia te discipline. Dios te va a disciplinar. La disciplina de Dios es porque Él te ama y corrige a todo el que recibe por hijo. Así que si te están yendo las cosas mal, re mal, bueno, ponete a analizar si no estás haciendo las cosas mal, re mal para Dios. Y eso te va a llevar. Si Dios trata así a Israel y es el mismo Dios,
nosotros tenemos que tener en cuenta que es el mismo Dios también para su familia. Dios en su familia, Dios de acuerdo a sus siervos, es el mismo Dios. No es que cambia. Ahora, la venida del Señor es sorpresiva y la rendición de cuentas provocará desenlaces fatales. Quizás viniste por primera vez a esta reunión y no tenés idea de qué estamos hablando. En resumen, te digo lo siguiente. Jesucristo va a volver, porque Él se fue, es obvio que no está acá en la tierra, se fue. Va a volver y cuando Él vuelva, va a hacerlo en forma sorpresiva. En cualquier momento va a llegar. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? Poniendo el caso que el Señor no venga ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, pero tu vida se acabe, vas a tener que encontrarte con el Señor. ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor? Porque te digo que si vos no tenés a Jesús en tu vida, si no estás dejando que Él sea el salvador de tu vida, si no has creído que Él ha dado su vida en una cruz por vos para que te salves y cambies, todo esto te va a ocurrir. Dios te va a exigir de acuerdo a las cosas que te ha dado. Y lamentablemente por obras, dice la Biblia que nadie va a salvarse por obras. Así que ni creas que sos bueno. Delante de Dios no somos para nada buenos. Había unos chicos que se habían ido a Catamarca y habían estado caminando por, bueno, ahí en ese lugar hay lugares que son muy desérticos. Y de golpe encontraron así como un tipo oasis, ¿no? Y no podían creerlo. Después de haber caminado tanto, encontrar así un lugar tan lindo, y fueron, ¿qué hicieron? Todos se sacaron la ropa y se tiraron a nadar, y había como un arco iris, ¿no? Y había una cascada. Y claro, todos estaban contentos y decían, qué bendición. Pero uno de ellos, mientras estaba nadando, esto pasó de verdad, ¿no? Mientras uno de ellos estaba nadando, empezó a ver algo que estaba flotando cerca de él. Y cuando se fijó y se dio cuenta enseguida que ese lugar era un lugar de aguas servidas. Es decir, que todos los inodoros de Catamarca desembocaban en ese lugar. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa con nuestra vida. Cuando pensamos que estamos re bien. En realidad, solamente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, te vas a dar cuenta que empiezan a flotar las cosas, ¿no? Ya desde abajo, cosas podridas que están ahí. Dice que estos chicos salieron, se fueron al hotel, se bañaron y dice que era impresionante, pero no se iba eso, el olor se le había quedado. Nuestras obras no sirven para nada. Vos te podés creer que estás bien con Dios, pero van a empezar a flotar esas cosas cuando menos te des cuenta, en lo mejor de tu vida. Van a salir a la luz. Solamente Jesús puede darte verdadera limpieza, verdaderamente una vida nueva. Dios va a recompensar a las personas por todo el trabajo que hacen. Yo sé que aquí hay muchos que están haciendo un gran trabajo para Dios. Dice la Biblia que todo vuestro trabajo y esfuerzo para el Señor no es en vano. Dios no es deudor de nadie. Y necesitamos sí o sí darnos cuenta que como administradores de la multiforme gracia de Dios, necesitamos sí o sí poner la mirada en las cosas que nos dio y trabajar para Él y hacer prosperar su obra hasta que Él venga a buscarnos. Quizás no tenemos los apellidos israelitas, quizás no tenemos el privilegio de recibir esta tierra como herencia, quizás no podemos reclamar nada en esta tierra, pero sí, el Señor nos dio un grado de administración alto que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Predicar el Evangelio a toda persona, hacerle saber sobre Jesús es nuestra tarea número 1. Amén, hermanos.
¿Cómo está tu predicación en esta semana que pasó? Voy a hacer como hace el pastor Iquigua. Vamos a hacer la estadística. A ver, ¿quién se anima a decir cuántas personas habló de Jesús en esta semana? La estadística de Oreb. Si vendría el Señor hoy, nadie se habría salvado esta semana, si dependiera de Oreb. De acuerdo al silencio que ustedes... No me digan que son humildes, solamente tenían que decir cuántas personas habían hablado, no dije convertido. Si vendría el Señor esta semana y dependería de Oreb, 0. ¿No? Si iría a la Iglesia Gracia, hoy se pelean para decir cuántos han hablado, ¿no? Uno 3, el otro 17, el otro 3. Es necesario que veamos este tema del nivel y de la administración con otros ojos, mis queridos hermanos. Es necesario que veamos qué nivel nos ha dejado Dios, qué estamos haciendo con ese nivel y cómo estamos administrando las cosas de Él, porque Él nos va a pedir cuentas. Si bien no nos va a mandar al infierno porque somos sus hijos, pero sí, algunos van a recibir recompensas en el cielo y otros absolutamente nada. Tengamos en cuenta que es el mismo Dios y propongámonos en nuestro corazón hacer de esta vida una vida que sea digna de ser vivida por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.